Para este proyecto voy a necesitar una lana del color de su preferencia para la lavanda y una lana color verde para la hoja. En mi caso voy a utilizar un crochet de 3 milímetros. Y para apoyar mi lavanda voy a utilizar un palito de naranjo, que esto se le puede encontrar en cualquier librería. Estos son los materiales que voy a necesitar para este proyecto de lavanda. Lo primero que debemos hacer es un nudo. El nudo esencial principal que se hace para la mayoría de nuestros proyectos. Tomamos nuestro crochet y lo primero que debemos hacer es hacer cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que tenemos que hacer aquí es hacer un total de 91 cadenas. Vamos a realizar las 91 cadenas, que no sea muy suelto, tampoco muy apreto, en un punto medio. Cuando realicemos las 91 cadenas, regresamos. Una vez que ya hemos terminado las 91 cadenetas, lo que vamos a hacer es aumentar a las 91 cadenas 6 cadenas adicionales. Ya llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a regresar al punto 1, donde se hizo 91. Entramos y sacamos hilo. Hacemos un punto deslizado y ahora otra vez hacemos 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Lo que debemos hacer es entrar al siguiente punto, jalar hilo y hacer un punto deslizado. Volvemos otra vez a realizar los 6 cadenetas. Una vez ya obteniendo las 6 cadenas, entramos al siguiente con un punto deslizado. Y este es el patrón que debemos seguir. Hacer 6 cadenas. Una vez terminados nuestras 6 cadenas, debemos buscar el siguiente punto, entrar por el punto y hacer un punto deslizado. Y continuar con el patrón de las 6 cadenetas. Entrando al siguiente y haciendo un punto deslizado. Eso es lo que debemos seguir por los 91 cadenetas. Nos está quedando un resultado semi estrecho, que esa es la idea para este proyecto de la lavanda. No nos olvidamos que son puntos deslizados. Es así como que nos quedan nuestro pequeño resultado de los pocos que hice. Ahora debemos hacer todos los 91. Y cuando ya estemos a la mitad, volvemos. Y bueno, gente, ya estamos a la mitad casi. Y miren, así está formándose. Espero que si lo están haciendo también esté formándose así. Es así como se tiene que ir formando. Y ahora seguimos continuando hasta terminar.
Una vez ya terminado, solamente nos falta el último punto, en el cual solamente tenemos que hacer un punto deslizado y una cadena al aire. Luego de ello, solamente lo que tenemos que hacer es cortar. Ustedes eligen cuál va a ser la medida para que ustedes puedan cortar. Luego de ello, ajusto bien y lo amarro como una agujeta de zapato. Y ya está la base. Ahora nos dirigimos con la lana color verde para hacer las hojas. En este caso vamos a hacer el nudo inicial. Yo lo hago de la siguiente manera. Me parece un poco más fácil. Una vez ya obteniendo el nudo, debemos entrar con nuestro ganchillo para luego tomar hilo y hacer una cadena. Vamos a jalar esto, cuestión para que sea más seguro. Eso no vamos a contar. Ahora sí, recién contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta lograr un total de 20 cadenas. Una vez ya obteniendo las 20 cadenas, haremos una cadena más adicional. Solamente una cadena más adicional. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos de la cadena adicional, uno más, en el que salía 20, entramos y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Tomamos hilo y entramos. En el siguiente volvemos a hacer un punto bajo. Tomamos hebra y entramos. En el siguiente haremos un punto semi alto. Para ello tomamos hebra, entramos, tomamos hebra y con la última hebra entramos a los 3. Ahora toca hacer punto alto. Para ello tomamos hebra. Una vez que ya 3 tomamos hebra, entramos a 2 y otra vez entramos a 2. Hacemos nuevamente punto alto. Entramos, sacamos hebra, metemos a solamente 2 puntos, nos queda 2 y entramos y hacemos 2. Ahora toca hacer doble punto alto. Para ello tomamos doble vez, entramos, sacamos hebra, entramos, solamente a 2 vamos a entrar. 1, 2, salimos, volvemos a meter hebra y entramos a 1, 2. Salimos y volvemos a meter a 1, 2. Otra vez, doble punto alto. Entramos, sacamos hebra, insertamos nada más a 2. Salimos, jalamos hebra, insertamos nada más a 2. Y cerramos con esto. Tenemos que hacer un total de 8 puntos doble alto, hasta que nos quede un sobrante de 6 puntos. En aquí ya hemos terminado de hacer nuestros puntos doble alto. Ahora tenemos que volver al punto alto. Lo que hicimos al principio vamos a volver aquí. Hacemos 2 puntos altos. Tomamos hebra, entramos a 2 y entramos a 2. Ahora hacemos un punto semi alto, solamente uno. Tomamos hebra y entramos a todo. Ahora haremos 2 puntos bajos. 1
y 2. Ahora haremos un punto deslizado. Y ya nos queda la mitad de nuestra hoja. Vamos por la otra mitad. Hacemos una cadena al aire. Y ahora entramos para hacer un punto deslizado. Al mismo punto entramos. Recuerden que tiene que haber 20. De esos 20 entramos a la primera con un punto deslizado. A la siguiente vamos a entrar con un punto bajo. En realidad aquí es como un espejo de todo lo que hicimos en la otra mitad. Tal cual el patrón es como un espejo todo. Haremos 2 puntos bajos. Ya hicimos el punto deslizado, ahora toca 2 puntos bajos. Luego hacemos el punto semi alto, que agarramos hebra y entramos a todo. Y luego hacemos los respectivos 2 puntos altos. Jalamos hebra, entramos a 2 y entramos a 2. Jalamos hebra. Vamos al siguiente. Jalamos, entramos a 2 y entramos a 2. Ahora llega los puntos doble alto, que es tomamos doble vez, entramos, jalamos hebra, entramos a 2 nada más, después entramos solamente a 2 también y terminamos con 2. Recuerden que tenemos que hacer 8 puntos doble alto hasta tener 6 cadenas, nada más. Una vez ya terminado nuestros 8 puntos doble alto, nos faltarían 6 cadenas, en las cuales debemos hacer 2 puntos altos. Aquí venimos con uno y aquí venimos con el segundo. Luego de ello debemos hacer un punto semi alto, solo uno. Y ahora nos toca hacer 2 puntos bajos. Y para cerrar y terminar nuestra hoja debemos hacer un punto deslizado. Y con ello ya terminamos nuestra hoja. Y envolver nuestro palillo de naranja con la lana verde. Y también acá debemos poner nuestra hoja. Agarramos nuestra lavanda y nuestro palillo y vamos a pegar en la parte de la cadena para así poder pegarlo de manera espiral. Eso es lo que nos falta hacer. Y una vez ya realizado también esto, es con ello vamos a terminar nuestra hermosa lavanda.